Cuando Consuelo fue arrojada de sus tierras con sus 5 hijos a cuestas, su única opción fue la casa inclinada en la colina, una construcción que el pueblo entero temía, pues decían que la tierra misma la estaba devorando. Desesperada y sin nada que perder, se refugió entre sus paredes torcidas, pero lo que nadie imaginaba era el antiguo secreto que escucharía moverse bajo el lado más hundido de la estructura. Puede sonar a leyenda, pero los ancianos del pequeño pueblo de las ánimas juran que esta historia es real. Si las historias sobre el poder de la justicia ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de las ánimas caía como una sentencia sobre la tierra reseca, la misma que se había tragado a su esposo en un accidente tan repentino como inexplicable. Consuelo, ahora una sombra de lo que fue, sentía el peso de 5 pares de ojos infantiles clavados en su espalda, buscando respuestas que ella no tenía. La viudez le había llegado como una ladrona en la noche, llevándose no solo el amor de su vida, sino también el único escudo que la protegía del mundo. Su corazón era un pájaro asustado, atrapado en una jaula de incertidumbre y miseria. Cada grieta en el suelo polvoriento parecía un presagio de su propio destino fracturado, un futuro que se desmoronaba ante ella sin piedad. La crueldad adoptó el rostro de su propio cuñado, don Ramiro, un hombre cuya alma parecía tan árida como los campos que codiciaba. Se presentó en la puerta de la granja familiar no con palabras de consuelo, sino con un papel arrugado que, según él, probaba una deuda imposible de pagar. Sus ojos, pequeños y fríos como 2 piedras de río, no mostraron ni un atisbo de compasión. «La tierra es mía ahora», sentenció con una voz que cortaba el aire. Sin más, les señaló el camino, expulsándolos de su hogar con una indiferencia brutal. Consuelo, aferrando las manos de sus hijos, no suplicó. Su dolor era demasiado profundo para las lágrimas, demasiado digno para la humillación. El camino fue un éxodo silencioso bajo un sol que no ofrecía tregua. Los 5 niños, pequeños soldados en una guerra que no entendían, caminaban aferrados a los pocos bultos que contenían los restos de su vida anterior. Las miradas de lástima de los habitantes del pueblo eran como piedras que se sumaban a su carga. Nadie ofreció ayuda, solo susurros y cabezas que se negaban. Su destino era el único lugar que nadie reclamaba, una propiedad olvidada en las afueras, casi engullida por el cerro, la casa inclinada. La estructura, torcida como una espalda rota, se aferraba al suelo en un ángulo imposible, una herida en el paisaje que todos preferían ignorar. Para Consuelo y sus hijos, sin embargo, aquel monumento al abandono y al olvido era ahora su único y precario refugio. La puerta chirrió como un lamento al abrirse, revelando un interior donde el polvo danzaba en los escasos rayos de luz. Los niños se apretujaron contra las faldas de su madre, sus ojos abiertos de par en par ante la extrañeza del lugar. El aire olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. El suelo se inclinaba en un desafío constante a la gravedad, obligándolos a caminar con un cuidado antinatural. Con una determinación nacida de la necesidad, Consuelo comenzó la tarea de transformar aquel despojo en un hogar. Fue entonces, mientras barría con una rama seca cerca de la pared más baja, donde la casa parecía hundirse en la colina, que lo escuchó por primera vez. Un sonido débil, rítmico, casi imperceptible, que no pertenecía al viento ni a los crujidos de la madera vieja. Provenía de la tierra misma, justo debajo del lado más hundido de la casa. El corazón se le detuvo un instante, convirtiéndose en piedra en su pecho. Consuelo se irguió, inmóvil, aguzando el oído por encima de los murmullos de sus hijos. El sonido persistía, un golpe sordo y rítmico,
como un corazón latiendo en las entrañas de la tierra. Se arrodilló, ignorando el crujido de sus propias rodillas, y pegó la oreja a las tablas de madera polvorientas. Ahora era más claro, no era un latido. Era el sonido metálico y deliberado de un pico golpeando roca, seguido de un suave arrastre, como si se estuviera paleando tierra suelta. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podría estar trabajando bajo aquella casa olvidada por Dios y por los hombres? El miedo inicial, agudo y paralizante, comenzó a transformarse en una extraña y desesperada curiosidad. En su ruina, en su absoluto desamparo, aquel misterio subterráneo no parecía una amenaza, sino la única cosa viva e intrigante en su nuevo y desolado universo. Los días siguientes se convirtieron en un ritual de sigilo y escucha. Mientras sus hijos exploraban con cautela los alrededores, Consuelo pasaba horas en el rincón más hundido, tratando de descifrar el ritmo, el patrón del trabajo invisible bajo sus pies. El sonido comenzaba con el alba y cesaba al anochecer. Una jornada laboral fantasmal. La necesidad, más poderosa que el temor, la impulsó a actuar. Con un trozo de hierro oxidado que encontró en el patio, comenzó a forzar las tablas del suelo. La madera, podrida por la humedad, cedió con un gemido lastimero. Astilla a astilla, con las manos en carne viva, abrió un pequeño hueco. El olor a tierra removida y a oscuridad profunda subió hasta ella, asomó el rostro y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, lo que vio la dejó sin aliento. No era una cueva ni una bodega, era el comienzo de un túnel, toscamente apuntalado con vigas de madera que se perdía en las profundidades de la colina. Y al pie de la abertura, recién apagado, yacía un viejo candil de aceite. Quienquiera que estuviera cavando se había ido hacía muy poco. La tentación de llamar a sus hijos y huir de allí, de abandonar esa casa maldita como habían abandonado su hogar, fue un grito ahogado en su garganta. Pero ¿huir hacia dónde? No había lugar para ellos en el mundo. Con una frialdad que la sorprendió a sí misma, volvió a colocar las tablas sueltas sobre el agujero, disimulando la apertura lo mejor que pudo. No era miedo lo que la dominaba ahora, sino una resolución de acero forjada en la fragua de su desesperación. Aquel túnel, aquel trabajador clandestino, era un secreto que le pertenecía a la casa y, por extensión, ahora le pertenecía a ella. Sea lo que fuere que se escondía en la oscuridad, Consuelo no iba a permitir que le fuera arrebatado. Decidió esperar, vigilar y enfrentarse a la sombra que cavaba bajo sus pies. Al caer la noche, una quietud expectante se apoderó de la casa inclinada. Acostó a sus hijos en un lecho improvisado en el rincón más alejado del misterio, susurrándoles un cuento hasta que sus respiraciones se volvieron profundas y regulares. Entonces, Consuelo se convirtió en una cazadora. Descalza para no hacer ruido, se apostó en la penumbra, cerca de las tablas sueltas, armada únicamente con el pesado trozo de hierro que había sido su herramienta. Las horas se arrastraron, marcadas por el canto de los grillos y los latidos de su propio corazón. Justo cuando la luna estaba en su punto más alto, un crujido rompió el silencio. No vino de debajo del suelo, sino de la puerta trasera. Unos pasos sigilosos, el roce de una tela áspera contra la pared. Alguien había entrado en su casa. Contuvo el aliento, aferrando el hierro con los nudillos blancos, y esperó a que la figura se acercara al rincón donde se escondía el secreto de la tierra. La silueta se recortó contra el rectángulo pálido de una ventana sucia, y Consuelo vio que no era un monstruo ni un demonio, sino un hombre, un anciano, encorvado por el peso de los años o de alguna pena demasiado grande, que se movía con una lentitud casi ritual. No actuaba como un ladrón, sino con la familiaridad de quien conoce cada crujido de la madera. Se arrodilló precisamente sobre las tablas sueltas, sus manos huesudas buscando los bordes para levantarlas.
Fue entonces cuando Consuelo emergió de las sombras, no con un grito, sino con un susurro que rasgó el silencio. Quieto. El hombre se congeló, su espalda tensa como la cuerda de un arco. Lentamente giró la cabeza. La luz de la luna le iluminó un rostro que era un mapa de sequías y desilusiones. Unos ojos hundidos que no reflejaban maldad, sino un cansancio infinito. Al verla, no mostró sorpresa, solo una profunda y amarga resignación, como si la hubiera estado esperando toda su vida. «Creí que la casa seguiría vacía», dijo el anciano, con una voz que sonaba a tierra seca. No se levantó. Permaneció de rodillas como un penitente. «No vengo a robar nada, señora. Al contrario, vengo a recuperar lo que nos fue robado hace 2 generaciones». Se presentó como Elías, el último descendiente de los primeros dueños de aquella colina. Explicó que el túnel no era una obra nueva, sino la entrada a una antigua y modesta mina de ópalo que su bisabuelo había descubierto. Una veta que la familia de don Ramiro, con engaños y amenazas, les había arrebatado junto con la tierra. «Ellos nunca la encontraron», murmuró Elías, sus ojos brillando con una chispa de orgullo. El secreto de la entrada se transmitió en susurros, de padres a hijos, esperando el día en que un hombre justo o desesperado se atreviera a volver. Su jornada fantasmal no era por codicia, sino por un intento de reclamar el único legado de su sangre antes de que la muerte se lo llevara a él también. La historia del anciano se derramó en el silencio de la casa, llenando los vacíos con una injusticia tan antigua y amarga como la de Consuelo. En el rostro de Elías, ella no vio a un intruso, sino el reflejo de su propio despojo. Ambos eran fantasmas rondando las ruinas de lo que les fue arrebatado por la misma mano avariciosa. Lentamente bajó el trozo de hierro, el arma improvisada que ahora parecía ridícula. Su lucha no era contra aquel hombre. Su verdadero enemigo dormía en una cama cómoda, sin saber que bajo la tierra reseca que había robado, sus 2 víctimas estaban a punto de sellar un pacto. «Don Ramiro nos echó de nuestra granja», dijo Consuelo, y en esa simple frase se resumía todo. Elías asintió, una comprensión profunda en sus ojos cansados. «Entonces, señora», respondió con una solemnidad que no admitía dudas, «este túnel es tan suyo como mío, es la herencia de los desheredados. Ayúdeme, y lo que la tierra nos dé será para usted y sus hijos». Así comenzó una sociedad clandestina, forjada en la penumbra y alimentada por la desesperación. Durante el día, Consuelo mantenía la fachada de una viuda indigente, y los niños jugaban sin saber que bajo sus pies se tejía su futuro. Al caer la noche, cuando el mundo dormía, Elías se deslizaba en la casa y ambos descendían a las entrañas de la colina. Él, con su conocimiento ancestral, le enseñó a leer la roca, a distinguir la veta prometedora de la piedra estéril. Ella, con la fuerza que solo una madre acorralada puede invocar, acarreaba la tierra en cubos, vaciándola en un rincón oscuro del patio y cubriéndola con maleza. Trabajaban en un silencio casi absoluto, comunicándose con gestos y susurros, sus únicos compañeros el olor a humedad y la luz temblorosa del candil. Sus manos, antes suaves y acostumbradas al hogar, se llenaron de callos y rasguños que eran las medallas de su secreta rebelión. Y entonces, una noche, la punta del pico de Elías devolvió un sonido distinto, un crujido sordo, y al retirar la piedra, un destello fugaz de fuego azul y verde parpadeó en la oscuridad. El primer ópalo. No era grande, pero brillaba en la palma de Elías como una estrella caída, la primera luz de un amanecer que se habían atrevido a cavar con sus propias manos. Aquella primera piedra no fue un tesoro, sino una promesa, un juramento hecho por la tierra de que su sacrificio no sería en vano. Las noches siguientes, el ritmo de su trabajo subterráneo cambió.
Ya no era una búsqueda a ciegas en la oscuridad, sino una persecución metódica y febril. Elías, con la pericia de un geólogo autodidacta, le enseñó a seguir la veta, a interpretar el color y la textura de la roca que anunciaba la presencia de las gemas. Consuelo, por su parte, desarrollaba una fuerza insospechada, sus brazos moviendo rocas y acarreando tierra con una resistencia que nacía directamente de la imagen de sus hijos durmiendo. Cada nuevo ópalo, pequeño o grande, era lavado en secreto y guardado en una vieja bolsa de cuero que Consuelo escondió en una grieta del humilde fogón. El secreto se convirtió en su armadura, su rostro, que de día mostraba la resignación de una viuda desamparada. Por la noche se iluminaba con el brillo de las piedras y una determinación de hierro. Pero la miseria, al igual que la riqueza, atrae miradas indeseadas. Una tarde, el ruido de un caballo deteniéndose frente a la casa hizo que el corazón de Consuelo diera un vuelco. Era don Ramiro, erguido sobre su montura, observando la casa inclinada con una mueca de desdén que apenas ocultaba su curiosidad. «Así que aquí vives», dijo al desmontar, su voz cargada de una falsa compasión. «He venido a ver si la colina no se te ha tragado todavía, o si has encontrado alguna forma milagrosa de poner pan en la mesa». Consuelo, llamando a sus hijos para que se pusieran detrás de ella como un escudo frágil, bajó la mirada y adoptó la máscara de humildad que el mundo esperaba. «Vivimos de la caridad y de lo poco que encuentro, señor», respondió con voz apagada, asegurándose de que el polvo de su ropa y el cansancio de su rostro contaran una historia de derrota convincente. Los ojos de Ramiro recorrieron el patio, deteniéndose por un instante en la zona donde ella esparcía la tierra del túnel, ahora cubierta de maleza seca. Una arruga de duda se formó en su frente. No dijo nada más, pero al montar y marcharse, la mirada que le dirigió a Consuelo no fue de lástima, sino de cálculo. La sombra de su codicia se había cernido sobre su frágil santuario. La visita de Ramiro dejó un veneno en el aire. Esa noche, en la quietud del túnel, la luz del candil parecía más débil, y cada golpe de pico resonaba como una campana fúnebre. Consuelo le relató a Elías el encuentro, no omitiendo el brillo calculador en los ojos de su cuñado. El anciano dejó de trabajar, apoyándose en la pared húmeda. «Conozco esa mirada», dijo con una voz grave. «Es la misma que tenía su padre cuando nos echó de esta tierra. No vendrá con la ley, porque la ley le haría preguntas. Vendrá como un lobo, cuando crea que su presa está débil y sola. El miedo, un animal agazapado, se apoderó de su improvisada mina. Ya no cavaban por un futuro brillante, sino contra un presente que se oscurecía por momentos. Tenían que darse prisa, extraer todo lo posible antes de que el lobo decidiera atacar. Los días siguientes se volvieron una tortura de vigilancia. Consuelo instruyó a sus hijos para que no se alejaran de la casa y le avisaran si veían a algún extraño. La sospecha de Ramiro no tardó en manifestarse de forma más tangible. Un par de veces, uno de sus peones pasó a caballo por el sendero cercano, más despacio de lo normal, con la mirada fija en la casa inclinada. No se detenía, no decía nada, pero su presencia era un mensaje. Eran los ojos de su patrón. Consuelo y Elías se vieron forzados a extremar sus precauciones. Redujeron el ruido al mínimo, trabajaban en turnos más cortos, y Elías entraba y salía de la casa amparado en la oscuridad más profunda, como un verdadero fantasma. La bolsa de cuero con los ópalos, escondida en el fogón, se sentía ahora menos como un tesoro y más como una bomba de tiempo, cuyo tic-tac era el sonido de los cascos del caballo de Ramiro acercándose en la distancia. La noche del ataque llegó sin luna, como si el cielo mismo se hubiera puesto de luto anticipado. No fue el trote vigilante de un solo peón, sino el galope airado de varios caballos deteniéndose en seco
frente a la casa. En el túnel, Elías se detuvo con el pico en alto, el rostro pálido a la luz del candil. «Es él», siseó, y en su voz había la certeza de una profecía cumplida. El pánico era una bestia fría que trepaba por la garganta de Consuelo. Su primer instinto fue correr hacia sus hijos, pero la mano temblorosa de Elías la detuvo. «Al túnel, es nuestra única oportunidad». En un frenesí silencioso, empujaron un viejo arcón desvencijado sobre las tablas sueltas, un obstáculo miserable pero el único que tenían. Segundos después, la puerta principal se astilló bajo el impacto de una patada brutal. Se deslizaron hacia la oscuridad de la tierra justo cuando las botas de Ramiro y sus hombres resonaban sobre sus cabezas, profanando el único santuario que les quedaba. Atrapados en la negrura húmeda, el mundo de Consuelo se redujo a los sonidos que se filtraban por el techo de tierra. Oía los gritos de sus hijos, asustados, y la voz de trueno de Ramiro exigiendo saber dónde escondía el dinero. El saqueo era caótico y violento. Muebles rotos, loza estrellándose contra las paredes. De repente, un estruendo de madera astillada, seguido de una maldición ahogada. Ramiro, en su furia ciega al no encontrar nada, había pateado el viejo arcón. El suelo podrido debajo no resistió. Un silencio tenso se apoderó de la casa, roto solo por el llanto de un niño. Luego, la voz de Ramiro, ya no furiosa, sino cargada de un asombro rapaz. «Así que aquí estabas, zorra, escondiendo tus secretos bajo mis propios pies». El sonido de tablas siendo arrancadas de cuajo resonó como una sentencia de muerte, y un haz de luz de un farol se derramó por la abertura, barriendo la oscuridad y cegándolos en su escondite. El rostro de Ramiro, iluminado desde abajo por su farol, era una máscara de triunfo bestial. «Salgan de ahí, ratas», ordenó. Pero ni Consuelo ni Elías se movieron. Un peón, envalentonado por la presencia de su patrón, se dispuso a saltar al agujero. Fue entonces cuando Elías, con una urgencia que rejuveneció su cuerpo cansado, agarró el brazo de Consuelo. «El puntal», siseó, señalando con la barbilla una viga de madera vieja y agrietada que sostenía precariamente esa sección del túnel justo al lado de la entrada. «¡Golpéalo!». Sin un segundo de duda, impulsada por el llanto aterrorizado de sus hijos que llegaba desde arriba, Consuelo levantó el pesado trozo de hierro y lo estrelló con todas sus fuerzas contra el soporte. La madera protestó con un crujido agónico, se partió, y con un rugido de tierra y vigas rotas, el techo de la entrada se desplomó, sepultando la abertura bajo un montón de escombros y sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Un silencio sepulcral siguió al estruendo, roto solo por los gritos ahogados de Ramiro desde el otro lado y el llanto desesperado de los niños. El aire en el túnel se espesó con polvo, haciendo que cada respiración fuera una agonía. Consuelo, ciega y temblando, gateó hacia el sonido de la tos de Elías. Habían escapado de la furia de Ramiro, pero se habían encerrado en su propia tumba. El terror de estar atrapada luchaba en su pecho con la angustia de haber dejado a sus hijos a merced de aquel monstruo. «Mis hijos», gimió con la voz rota. La mano temblorosa de Elías encontró la suya en la oscuridad. «Están mejor sin nosotros por ahora. Él no les hará daño. Solo quería el tesoro», la tranquilizó el anciano, aunque su propia voz temblaba. Rebuscó a tientas en su zurrón y con el chasquido de un pedernal, la llama temblorosa de su candil volvió a nacer, revelando sus rostros cubiertos de tierra y la impenetrable pared de escombros que los bloqueaba. «No se desespere, señora», dijo Elías, su mirada fija en las profundidades del túnel. «Esta mina es más vieja que la codicia de los Ramiro. Él cree que nos ha atrapado. No sabe que solo nos ha obligado a buscar la otra salida». La esperanza en las palabras de Elías era una llama tan frágil como la del candil.
El primer impulso de Consuelo fue atacar la pared de escombros con las manos desnudas, escarbar, gritar hasta volver a la superficie y enfrentarse a Ramiro, sin importar el coste. Pero la mano del anciano, firme sobre su brazo, la ancló a la terrible realidad. Arriba solo nos espera él, susurró Elías, su voz resonando en la cavidad. Confíe en mí. Mi abuelo hablaba de las venas de la tierra, de cómo esta colina respira por más de una boca. Consuelo, con el llanto de sus hijos grabado a fuego en su memoria, asintió, convirtiendo su pánico en un combustible helado para la supervivencia. Guiada por la luz danzante y la espalda encorvada de Elías, se adentró en la oscuridad, dejando atrás el sonido del mundo y adentrándose en un silencio solo roto por el goteo del agua y el latido de la tierra. El túnel que habían cavado era apenas un vestíbulo. Ahora caminaban por pasadizos naturales, estrechos y sinuosos, que olían a piedra mojada y a un tiempo inmemorial. El camino era una prueba de fe. A cada paso, Consuelo luchaba contra la imagen de sus hijos solos con aquel hombre. La angustia era una mordaza en su garganta, pero seguía adelante, empujada por la convicción de que retroceder era rendirse, y rendirse era abandonarlos para siempre. Elías, por su parte, parecía guiarse por un instinto heredado, tocando las paredes, observando las vetas de la roca como si leyera un mapa escrito en un lenguaje olvidado. Tras lo que parecieron horas de un avance agónico, se detuvieron ante una grieta vertical tan estrecha que parecía imposible de cruzar. «El suspiro del santo», murmuró Elías, recordando el nombre de una leyenda familiar. Decían que solo los que no tienen nada que perder pueden pasar. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, el anciano se deslizó de lado, con el candil por delante. Consuelo lo siguió, sintiendo la roca fría y áspera arañarle la piel, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Al otro lado, exhaustos y magullados, se encontraron en una caverna ligeramente más amplia, y entonces lo sintieron. Una corriente de aire casi imperceptible, pero distinta, que traía consigo el aroma lejano de la resina de pino y la tierra nocturna. No era una salida, pero era una promesa. La colina respiraba, y ellos habían encontrado uno de sus pulmones. Aquella corriente de aire se convirtió en su brújula, un hilo invisible que los guiaba a través de la oscuridad. Avanzaron a rastras por pasajes que parecían diseñados para quebrar el espíritu, con los cuerpos doloridos protestando contra la roca viva. Elías, con la memoria de su sangre como único mapa, encontraba el camino donde Consuelo solo veía un final. Ella, por su parte, se movía impulsada por una fuerza más visceral. Los rostros de sus hijos flotaban ante sus ojos en la negruz del túnel, cada uno de ellos una brasa que le impedía rendirse al frío y al agotamiento. La pequeña bolsa de cuero con los ópalos, atada a su cintura, golpeaba su cadera con cada movimiento. Un recordatorio constante del precio de su libertad y del peligro que acechaba. El olor a pino se hizo más fuerte, más nítido, y el goteo del agua fue reemplazado por el susurro lejano del viento entre las hojas. Ya no estaban dentro de la tierra, sino en su garganta, a punto de ser expulsados. Finalmente, tras empujar una última losa suelta, la tierra los vomitó a la noche. No era una boca de cueva, sino una herida en la ladera, velada por una cortina de raíces viejas y tierra, un secreto que solo el monte conocía. Cayeron de rodillas sobre un lecho de hojarasca húmeda, respirando el aire helado de la madrugada como si fuera su primera bocanada de vida. Sobre ellos, un cielo sin luna estaba tachonado de estrellas indiferentes. Estaban libres, pero la euforia duró lo que un latido. Se encontraban en la ladera opuesta de la colina, la que daba la espalda al pueblo. Desde su posición elevada, podían ver las luces lejanas de las ánimas, y mucho más cerca, la silueta oscura de la casa inclinada.
un sepulcro mudo bajo el cual sus hijos estaban atrapados con un monstruo. La libertad tenía el sabor amargo del desamparo. Habían escapado de la trampa, sí, pero ahora eran fugitivos en su propia tierra, y la distancia que los separaba de los niños parecía más infranqueable que la montaña que acababan de atravesar. El pánico era un grito de hielo en la garganta de Consuelo, un impulso animal de correr de vuelta, de escarbar la tierra con las uñas, de enfrentarse a la jauría con las manos vacías por sus cachorros. Fue Elías quien la sujetó, su mano temblorosa pero firme en su brazo. «Espere», jadeó, el aire gélido quemando sus viejos pulmones. «Piense como él. Ramiro no es un asesino de niños, es un ladrón. Ahora mismo, él cree que el tesoro está con usted. Los niños son su cebo, su garantía. No les hará daño mientras piense que puede usarlo para atraerla de vuelta». La lógica del anciano era una cuchilla fría y terrible, pero cortaba la niebla del terror. Tenían una ventaja, una muy frágil, la avaricia de su enemigo. «No podemos volver», continuó Elías, su voz un susurro en la quietud de la ladera. «No así. Necesitamos ayuda, una que el dinero de Ramiro no pueda comprar, ni su crueldad pueda asustar. La ley de las ánimas es la suya. Debemos ir a San Jacinto». Consuelo lo miró, la esperanza una chispa improbable en la oscuridad de sus ojos. Aferró la bolsa de cuero en su cintura. Las piedras dentro no eran solo su futuro, ahora eran el rescate de sus hijos. Así, bajo un manto de estrellas agonizantes, comenzó la segunda huida de Consuelo, esta vez no del hogar, sino hacia la salvación. Elías, apoyándose en ella, se convirtió en su guía a través de un terreno que conocía como la palma de su mano callosa. Evitaron los senderos, abriéndose paso entre matorrales espinosos y rocas resbaladizas, moviéndose como dos sombras heridas. Cada crujido de una rama seca era una puñalada de miedo, cada ulular de un búho, un presagio. Consuelo no sentía el dolor de sus pies desollados, ni el agotamiento que pesaba sobre sus hombros. Solo sentía el vacío donde deberían estar las manos de sus hijos. La bolsa de ópalos era un corazón de piedra fría contra su costado, una carga que era a la vez su condena y su única arma. Al primer rubor del alba, llegaron al borde de una loma desde donde se veía, serpenteando en el valle, el camino polvoriento que llevaba a San Jacinto. «Ahora», dijo Elías, señalando con un dedo tembloroso, «caminamos como gente decente, con la cabeza alta, somos una viuda y un anciano yendo al mercado, y rezamos para que la primera cara que veamos no sea la de un amigo de don Ramiro». El descenso al camino fue un acto de fe ciega. El sol del amanecer no fue un alivio, sino un reflector cruel que exponía su miseria y su fuga. Consuelo alisó su falda rota y ayudó a Elías a caminar, apoyando el brazo frágil del anciano sobre sus hombros y transformando su debilidad en un escudo. Se convirtieron en abuelo y nieta, una estampa de necesidad y no de desesperación. Cada carreta que se acercaba en la distancia era un latido de pánico en el pecho de Consuelo. Cada jinete solitario, una posible extensión de la mano de Ramiro. Pero nadie les prestó atención. Los hombres que pasaron en un carro cargado de sacos apenas les dedicaron una mirada, viendo solo lo que su disfraz pretendía. La imagen milenaria de la pobreza caminando hacia el pueblo en busca de una limosna o un jornal. La indiferencia del mundo, que tantas veces la había herido, era ahora su salvación. Las primeras casas de San Jacinto aparecieron como un espejismo de adobe y tejas rojas. A diferencia de las ánimas, donde cada rostro conocía su historia y la juzgaba en silencio, aquí eran anónimos. Su desamparo era su mejor camuflaje.
Elías, reuniendo sus últimas fuerzas, la guió con una certeza inesperada, no hacia la plaza del mercado, sino por callejones estrechos, hasta detenerse frente a un edificio de 2 plantas, más sobrio y robusto que los demás, con un escudo de la República apenas visible sobre la puerta. No era el cuartel de la policía local. «Aquí», susurró el anciano, señalando la placa de latón que rezaba «Juzgado de Paz». «Buscaremos al juez Melquíades, un hombre, dicen, que valora más la ley que el dinero». Consuelo apretó la bolsa de cuero contra su cuerpo. Miró la puerta de madera oscura, que prometía orden o indiferencia. Tomando una bocanada de aire, empujó. El chirrido de las bisagras fue el sonido de su último y más desesperado órdago. El interior del juzgado era un mundo de silencio y papel amarillento, un universo ordenado que chocaba violentamente con el caos del que provenían. Un escribiente joven, de mirada aburrida y bigote incipiente, les negó el paso con un gesto de la mano. «El juez está ocupado», dijo sin levantar la vista de sus legajos. Pero la desesperación de Consuelo era un torrente que no podía ser contenido por un dique tan frágil. «Mis hijos están secuestrados». Su voz, aunque quebrada por el agotamiento, resonó en la sala con la fuerza de una campana de iglesia. «Por don Ramiro, necesitamos ver al juez ahora». El tono de su voz, despojado de toda súplica y cargado de una urgencia innegociable, hizo que el escribiente levantara la cabeza y que una puerta al fondo del pasillo se abriera. De ella surgió un hombre corpulento y entrado en años, de cabello cano y unas cejas espesas que enmarcaban unos ojos oscuros y penetrantes. No vestía una toga, sino un traje sencillo, pero su sola presencia imponía la autoridad de la ley. Era el juez Melquíades. Los observó de arriba abajo, su rostro una máscara impasible, y con un movimiento de cabeza les indicó que entraran a su despacho. Una vez dentro, con la puerta cerrada, la historia se derramó de los labios de Consuelo y Elías, un relato atropellado de injusticia, descubrimiento y terror. El juez escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre un escritorio de madera oscura. Su rostro no traicionaba ninguna emoción, y por un momento el miedo helado de la incredulidad se apoderó de Consuelo. Su historia sonaba a locura, a un cuento febril nacido de la miseria. Cuando terminaron, un silencio pesado llenó la habitación. «Don Ramiro es un hombre poderoso en las ánimas», dijo finalmente el juez, su voz grave y sin inflexiones. «Y su historia, señora, es extraordinaria. La ley necesita más que palabras». Consuelo entendió. Sabía que aquel era el momento decisivo. Con manos temblorosas desató la bolsa de cuero de su cintura y, sin una palabra, la volcó sobre el escritorio pulido. Las piedras rodaron, sucias de tierra pero ardiendo con fuegos internos de azul, verde y púrpura. No eran joyas, eran pedazos de la noche estrellada arrancados de las profundidades. El juez Melquíades se inclinó hacia adelante y la máscara de impasibilidad se resquebrajó, reemplazada por un asombro contenido. Cogió el ópalo más grande, sintiendo su peso, y lo levantó a la luz. Su mirada pasó de la piedra al rostro de Consuelo, y por primera vez vio más allá de la viuda desamparada. Vio la verdad. «Así que esto es lo que la tierra esconde», murmuró, «más para sí mismo que para ellos. Y esto es por lo que un hombre como Ramiro sería capaz de todo». El juez Melquíades guardó los ópalos en un cajón que cerró con llave, un gesto que sellaba un pacto silencioso. Se levantó y caminó hasta una pequeña ventana que daba a un patio interior. Por un largo momento observó el polvo que bailaba en un solitario rayo de sol. «La codicia es un animal ruidoso, pero la justicia debe ser una serpiente silenciosa», dijo, girándose hacia ellos. Su plan se desveló con una calma letal. Consuelo y Elías serían escondidos en la casa parroquial bajo la protección del cura.
un hombre que temía a Dios más de lo que respetaba a Ramiro. Mientras tanto, él no enviaría a sus alguaciles con uniformes y órdenes. Enviaría un cebo. Despachó a su escribiente con 2 mensajes urgentes. Uno para el comandante del pequeño destacamento militar del distrito, solicitando discretamente a 2 de sus hombres más leales, y otro para un comerciante de su confianza en las ánimas, un hombre lo suficientemente astuto para interpretar un mensaje cifrado. La serpiente de la ley había comenzado a deslizarse por el polvo, silenciosa e invisible, en dirección a la casa inclinada. Mientras tanto, en la casa inclinada, el sol de mediodía cocinaba el tejado y la paciencia de don Ramiro. Había destrozado el interior en una búsqueda frenética, pero no había encontrado ni una sola piedra más. Los niños, acurrucados en un rincón como polluelos asustados, habían dejado de llorar y ahora lo observaban con un odio mudo que lo incomodaba. Había dejado a 2 de sus peones de guardia en el exterior, con órdenes de disparar a cualquier sombra que se pareciera a Consuelo o al viejo. Pero su presa no aparecía. Justo cuando su frustración amenazaba con desbordarse sobre los niños, un jinete se acercó por el camino. No era uno de sus hombres. Era un mozo del almacén del pueblo, quien le entregó un mensaje con mano temblorosa. Era del comerciante de confianza del juez. La nota, escrita con una caligrafía pulcra, informaba a don Ramiro que un comprador de la capital, un hombre muy rico y muy discreto, había oído rumores de una posible veta de ópalo en sus tierras recién adquiridas y estaba dispuesto a pagar una suma exorbitante por los derechos de exploración, con la condición de cerrar el trato esa misma tarde en la neutralidad de la posada de San Jacinto. La codicia de Ramiro, como había predicho el juez, fue un animal ruidoso y ciego. Dejando a los niños bajo la vigilancia de uno de sus hombres, galopó hacia la trampa, soñando con el oro y sin sospechar que no iba a una negociación, sino a su propio juicio. La posada de San Jacinto bullía con el murmullo de la tarde cuando don Ramiro entró con la arrogancia de un conquistador, sus espuelas resonando en el suelo de baldosas. Escudriñó el local en busca de un hombre con aspecto adinerado, pero el único que parecía esperarlo estaba sentado en una mesa apartada con un simple vaso de agua frente a él, el juez Melquíades. La sonrisa de Ramiro vaciló, convirtiéndose en una mueca de confusión. «Busco a un caballero de la capital», dijo, su voz un filo de impaciencia. «Ese caballero no existe, Ramiro», respondió el juez con una calma glacial. «Pero la justicia, sí, y ha venido a buscarlo». En ese instante, 2 hombres que habían estado sentados en una esquina, con apariencia de simples arrieros, se levantaron al unísono, revelando bajo sus ponchos la culata de sus rifles. Eran los soldados del comandante. Bloquearon la única salida. El rostro de Ramiro pasó de la soberbia a la incredulidad, y de ahí a la furia impotente de un animal acorralado. La trampa se había cerrado sin hacer ruido. Mientras tanto, el sol comenzaba a descender, tiñendo de naranja la tierra polvorienta alrededor de la casa inclinada. El peón de Ramiro, un hombre de rostro torvo y pocas luces, mascaba tabaco junto a la puerta astillada, vigilando a los niños con un aburrimiento cruel. No llegaron por el camino, sino desde la colina, como 2 coyotes acechando a su presa. Eran los otros 2 hombres del juez, vestidos de paisano, moviéndose con una pericia silenciosa. Uno de ellos lanzó una piedra hacia el lado opuesto de la casa. Un sonido seco que hizo que el vigilante se girara, receloso. Fue el único instante que necesitaron. Antes de que el peón pudiera procesar el engaño, una sombra se abalanzó sobre él desde atrás. No hubo gritos, solo un golpe sordo y preciso en la nuca que lo desplomó en el polvo, inconsciente. Los soldados abrieron la puerta con cautela, encontrando a los 5 niños acurrucados juntos, con los ojos dilatados por el miedo.
Uno de los hombres se arrodilló, su rostro rudo suavizado por una inesperada ternura. «Tranquilos», dijo con voz suave. «Estamos con el juez. Su madre los está esperando». Y por primera vez en 2 días, un rayo de esperanza real iluminó las ruinas de aquel hogar improvisado. El reencuentro no fue en el juzgado, sino en la sacristía de la iglesia de San Jacinto, un espacio humilde que olía a incienso viejo y a madera pulida. Consuelo y Elías esperaban en un silencio tenso cuando el sonido de pasos infantiles y voces contenidas llegó desde el patio. La puerta se abrió y fue como si el sol entrara de golpe en la habitación. Los 5 niños, sucios y con los ojos muy abiertos, se detuvieron en el umbral buscando a su madre. Consuelo no gritó. Un sollozo ahogado se rompió en su garganta mientras se arrodillaba, abriendo los brazos. Y entonces el dique se rompió. Se abalanzaron sobre ella en una marea de pequeños cuerpos, de manos que se aferraban a su pelo y a su ropa, de llantos que eran a la vez de miedo y de alivio. Ella los besó uno por uno, tocando sus rostros, sus cabezas, asegurándose de que estaban completos, de que el monstruo no se había llevado ni un trozo de ellos. A su lado, Elías observaba la escena, de pie, erguido como un árbol viejo que por fin ve llover. No lloraba, pero la luz del candil que iluminaba la estancia se reflejaba en sus ojos húmedos. El patriarca silencioso de una familia que la injusticia había unido en las entrañas de la tierra. Más tarde, ya caída la noche, el juez Melquíades se reunió con ellos. Su rostro ya no era una máscara de autoridad, sino el de un hombre satisfecho con su trabajo. Don Ramiro estaba detenido y sin fianza, enfrentando cargos por secuestro, allanamiento y agresión, acusaciones tan graves que ni toda su riqueza podría borrarlas fácilmente. Pero la verdadera justicia iba más allá. El juez colocó la bolsa de cuero sobre la mesa. «Estos ópalos», dijo con voz solemne, «no son solo gemas, son la prueba irrefutable de la historia que me contó Elías, son la voz de sus antepasados». Anunció que con esa evidencia y su testimonio, iniciaría un proceso para anular el título de propiedad fraudulento de los Ramiro y restituir la tierra a su legítimo heredero. Luego, su mirada se posó en Consuelo, que seguía sin soltar a su hijo más pequeño. «Y el pacto que hicieron en la oscuridad», añadió, «yo lo reconozco ante la luz. La mina y la tierra que la cubre les pertenecen a ambos. A partir de hoy no son víctimas, son socios». En esa pequeña sacristía, bajo la mirada de santos de madera, la viuda y el anciano se convirtieron en los dueños de su propio destino, un futuro que ya no estaba enterrado bajo una casa inclinada, sino que brillaba con la promesa de las estrellas que habían arrancado del corazón de la colina. El regreso a las ánimas no fue un desfile triunfal, sino una procesión silenciosa y tenaz. Escoltados por los hombres del juez hasta los límites del pueblo, Consuelo, Elías y los niños recorrieron el último tramo del camino a pie, bajo el mismo sol que los había visto partir como parias, pero el sol ya no los quemaba. Ahora parecía templar el acero de su nueva determinación. Los habitantes que los vieron pasar se detuvieron, susurrando, no con lástima, sino con un asombro incrédulo. La viuda desamparada volvía, no derrotada, sino erguida, con sus hijos rodeándola como una guardia de honor y un anciano a su lado cuya presencia parecía tan antigua y sólida como la colina misma. Al llegar a la casa inclinada, el umbral roto y los muebles destrozados eran un testimonio mudo de la batalla que se había librado, pero ya no era una herida. Consuelo miró el desorden, el agujero en el suelo, y por primera vez vio no el símbolo de su miseria, sino el crisol donde se había forjado su libertad. Las semanas que siguieron fueron una labor de reconstrucción, tanto de la casa como de sus vidas.
El juez Melquiades, fiel a su palabra, les ayudó a vender la primera pequeña partida de ópalos a un tratante honesto, un dinero que en las manos de Consuelo se sintió más milagroso que cualquier tesoro. Con él compraron herramientas, madera y comida. La puerta astillada fue reemplazada por una nueva y robusta. El agujero del suelo fue cubierto con un sólido portón de madera, una entrada secreta a su futuro que ahora podían abrir y cerrar a voluntad. Elías, rejuvenecido por la justicia, ya no trabajaba la mina con la desesperación de un ladrón, sino con la paciencia de un artesano, enseñándole a los dos hijos mayores a distinguir la tierra buena. Consuelo dirigía la casa, su figura moviéndose entre las paredes inclinadas con una autoridad que nadie volvió a cuestionar. La casa seguía torcida, un recordatorio permanente de su pasado fracturado, pero ya no era un monumento al abandono. Era un hogar, anclado a la colina no por la desgracia, sino por la herencia recuperada y la voluntad indomable de una familia que había aprendido a encontrar la luz en lo más profundo de la oscuridad. La noticia del encarcelamiento de don Ramiro y la increíble historia de la mina de ópalo recorrieron las ánimas como un reguero de pólvora. Las mismas bocas que habían susurrado con lástima ahora lo hacían con una mezcla de asombro y un respeto teñido de culpa. Cuando Consuelo bajó por primera vez al mercado, ya no para mendigar sino para comprar, el silencio que se hizo a su paso fue denso y elocuente. Los vendedores, que antes la ignoraban, se apresuraban a ofrecerle sus mejores productos. Nadie se atrevió a preguntar, pero en sus miradas se leía la leyenda que ya se estaba forjando, la de la viuda que había hecho brotar justicia de la tierra estéril. Unos meses después, llegó la noticia definitiva desde San Jacinto. Don Ramiro fue condenado a largos años de prisión, sus tierras embargadas para pagar sus deudas. Su nombre se convirtió en una leyenda de advertencia, el cuento del hombre tan codicioso que intentó tragarse la colina y fue la colina quien se lo tragó a él. Los años pasaron y la casa inclinada se convirtió en el corazón de una prosperidad modesta, pero sólida. El dinero de los ópalos no trajo lujos ostentosos, sino cuadernos y lápices para los niños, ganado para la vieja granja familiar que lograron recomprar, y una seguridad que Consuelo jamás había soñado. La casa nunca se enderezó del todo, permaneció torcida como un sabio anciano encorvado, testamento de la tormenta que habían sobrevivido. Elías, con la paz de quien ha cumplido la promesa hecha a sus ancestros, pasó sus últimos años sentado al sol, viendo crecer a los hijos de Consuelo como si fueran sus propios nietos, contándoles historias de la tierra. Consuelo, por su parte, se convirtió en la matriarca silenciosa y respetada de la colina. Ya no era una sombra, era una mujer que había mirado al abismo, había escuchado el latido secreto de la tierra, y en lugar de huir, había descendido para tomar su futuro con sus propias manos. El sonido que una vez la aterrorizó bajo el lado más hundido de la casa ya no era un misterio, sino el eco familiar de un pico contra la roca, el latido del corazón de su propio y valiente destino. Los hijos de Consuelo crecieron con el ritmo de la mina marcando sus vidas. No conocieron la opulencia, sino el valor del trabajo y la tenacidad. Los mayores, instruidos por Elías en sus últimos años, aprendieron a ver la veta de ópalo no como una fuente de riqueza rápida, sino como una conversación con la historia de su familia. No extraían piedras, liberaban la luz atrapada. Cada gema un recuerdo de la noche en que su madre y un anciano se negaron a ser sepultados por la injusticia. Consuelo se aseguró de que entendieran que la verdadera herencia no estaba en la bolsa de cuero, sino en la lección aprendida en la oscuridad, que incluso desde el rincón más hundido del mundo, uno puede cavar su propio amanecer. Una tarde, muchos años después,
sentada en el porche de la casa que nunca se enderezó del todo. Consuelo observaba el sol dorar los campos que habían recuperado. Ya no era la viuda asustada que llegó a ese refugio precario, sino la raíz de un árbol genealógico que había florecido contra todo pronóstico. A veces, cuando el viento soplaba de cierta manera, le parecía oír el eco lejano de un pico golpeando la roca, un sonido que ya no le provocaba miedo, sino una profunda sensación de paz. Era el latido de su historia, la prueba de que el tesoro más grande que encontró bajo el lado más hundido de su vida no fueron los ópalos, sino la indestructible fortaleza de su propio corazón. Con el tiempo, la casa inclinada dejó de ser una cicatriz en el paisaje para convertirse en una leyenda. Los viajeros que pasaban por las ánimas pedían que se la señalaran, no para ver la fuente de una fortuna, sino el monumento a una voluntad inquebrantable. Se contaba en voz baja a los niños la historia de la viuda que hablaba con la tierra, del anciano que guardaba sus secretos y de cómo la justicia, a veces, no cae del cielo, sino que debe ser excavada de la oscuridad con las propias manos. La estructura torcida se convirtió en un faro, un recordatorio para todo el pueblo de que las raíces más fuertes a menudo crecen en el suelo más quebrado. Y un día, un hombre anciano y encorvado, con el rostro consumido por el rencor y los años de encierro, regresó a las ánimas. Era don Ramiro, aunque pocos lo reconocieron. No buscó enfrentamientos ni reclamó nada. Su única peregrinación fue hasta un punto en el camino desde donde se divisaba la colina. Desde allí vio la casa, aún inclinada, pero rodeada de vida. Vio el humo salir de la chimenea, las luces encendidas al atardecer y las siluetas de los hijos de Consuelo, ya hombres y mujeres, trabajando la tierra que él había codiciado. No sintió ira, solo un vacío inmenso. Comprendió que lo que había perdido no era una mina, sino un legado. No eran piedras, sino la posibilidad de una vida que se construye en lugar de robarse. Se dio la vuelta y se marchó, una sombra que se disolvía en su propia y árida nada. Uno de sus nietos, el que llevaba el nombre de Elías, en honor a la memoria del anciano, se sentó una tarde a sus pies en el porche y, con la inocencia de la juventud, le preguntó por qué nunca habían enderezado la casa. «Abuela», dijo, «con todo el dinero de las piedras, ¿por qué sigue torcida?» Consuelo sonrió, una red de arrugas finas formándose alrededor de sus ojos. Acarició la cabeza del niño y su voz fue un susurro suave como el polvo del camino. «Porque enderezarla sería mentir, hijo mío. Nos recuerda que a veces hay que apoyarse en la tierra para no caer, que la fuerza no está en ser perfecto, sino en resistir a pesar de estar quebrado. Esta casa es nuestro mapa y cada viga torcida es una línea que cuenta de dónde venimos y todo lo que vencimos para estar aquí». Su mirada se perdió en la colina, bañada por la luz dorada del atardecer. La mina ya no era un secreto, sino el corazón que seguía latiendo bajo sus pies, un recordatorio de la riqueza que no se ve, los sonidos del campo, el murmullo de sus nietos jugando y el viento peinando la hierba seca se fundían en una sinfonía de paz. La casa inclinada, el túnel oscuro y la viuda desamparada se habían fundido en una sola cosa, un hogar. Un hogar que había encontrado su equilibrio no a pesar de su inclinación, sino gracias a ella, anclado para siempre a la historia que la tierra misma les había ayudado a escribir. Las piedras de la mina de Elías y Consuelo se ganaron un nombre en tierras lejanas. No eran las más grandes, pero los joyeros decían que poseían un fuego imposible, una luz que parecía latir con vida propia. Los llamaron lágrimas de la colina o el fuego de la inclinada. Sin embargo, la mayor parte de la veta nunca llegó a los mercados. Consuelo y sus hijos aprendieron a tratar la mina no como un pozo de riqueza, sino como un álbum familiar escrito en piedra. Las mejores gemas, las que brillaban con un azul más profundo,
o un verde más esperanzado, se guardaban en una caja de madera labrada. Cada una marcaba un hito: la compra de la primera vaca, el primer libro de un nieto, la reconstrucción del viejo pozo. No eran un tesoro para ser vendido, sino un rosario de milagros terrenales que se desgranaba en las manos de las nuevas generaciones para contarles la historia de cómo la tierra había guardado para ellos una promesa de luz. Y así, el círculo se cerró. Un invierno, mucho más crudo que los demás, trajo al pueblo a una familia de forasteros con la misma mirada de desamparo que Consuelo había llevado en su propio rostro décadas atrás. La sequía les había quitado la cosecha y un acreedor les reclamaba el último rincón donde guarecerse. Los susurros en el pueblo volvieron a alzarse, pero esta vez no eran de lástima pasiva, sino de expectativa, dirigidos hacia la casa inclinada. Consuelo, ya una anciana de manos quietas y ojos que lo habían visto todo, no esperó a que le pidieran ayuda. Una mañana, el acreedor recibió anónimamente la cantidad exacta de la deuda, pagada con la venta de una sola piedra pequeña, una de las muchas que la mina seguía ofreciendo como un regalo constante. Nadie dijo nada, pero todos supieron. La viuda, que había sido expulsada por la avaricia, usaba ahora los frutos de la tierra no para acumular poder, sino para sembrar la misericordia que a ella le fue negada. Fue su victoria final y silenciosa, no sobre un hombre, sino sobre la indiferencia, demostrando que la verdadera riqueza que extrajo de la colina fue la capacidad de enderezar el destino torcido de otros. En sus últimos años, cuando sus pasos se hicieron lentos y su vista se nubló con el velo del tiempo, Consuelo solía pasar las tardes en el porche, con la mano apoyada en la pared más inclinada, como si le tomara el pulso a la casa. Ya no necesitaba descender a la mina. Sentía el eco de su propia historia en la madera torcida y en la risa de sus bisnietos que jugaban en el patio. Vio cómo sus hijos se convirtieron en guardianes de la tierra, enseñando a sus propios hijos que la colina no era una fuente de riqueza, sino un miembro más de la familia. Comprendió entonces que la casa nunca tuvo que ser enderezada, porque su verdadera fundación no estaba en la tierra, sino en el espíritu inquebrantable que se había negado a derrumbarse junto a ella. Cuando Consuelo finalmente se fue a descansar junto a Elías en el pequeño cementerio del pueblo, la casa inclinada no quedó huérfana. Se convirtió en un santuario, un lugar de peregrinaje para sus descendientes. La mina fue sellada, no por agotamiento, sino por reverencia, después de extraer una última piedra que fue incrustada en el dintel de la puerta, un ojo azul y verde que velaría por la familia para siempre. La leyenda de la viuda y el anciano se tejió en el alma de las ánimas, un cuento susurrado a los niños en las noches de viento, recordándoles que la justicia a veces duerme en lo profundo y que para despertarla se necesita el coraje de escuchar lo que late bajo el lado más hundido del mundo. El tiempo, que todo lo desgasta, pareció hacer una excepción con la casa inclinada. No se enderezó, pero tampoco cedió, desafiando las décadas y las tormentas como un testamento viviente a la tenacidad. Y la piedra solitaria sobre el dintel, el último regalo de la mina, se convirtió en el ojo de la memoria. Los descendientes juraban que en las noches de sequía o de pena, la gema ardía con una luz más intensa, un faro azul y verde que no iluminaba el camino, sino el alma. La casa no era un hogar de ricos, sino un linaje de resistentes. Su extraña arquitectura un recordatorio diario de que el verdadero equilibrio se encuentra no en la perfección, sino en la capacidad de sostenerse sobre las propias cicatrices. Con los años, la leyenda trascendió a la familia y se arraigó en la tierra misma de las ánimas.
Se hizo costumbre que, ante una encrucijada imposible o una injusticia que parecía insalvable, algún habitante del pueblo emprendiera el silencioso peregrinaje hasta la colina. No iban a pedir, sino a recordar. Se paraban a distancia, observando la silueta inverosímil de la casa aferrada a la ladera, y ese acto de contemplación era una forma de diálogo con su propia fortaleza oculta. Porque la historia de Consuelo les había enseñado la lección más profunda de todas, que los tesoros más valiosos y la justicia más verdadera no siempre se encuentran en las alturas, sino que a menudo aguardan, pacientes y silenciosos, bajo el lado más hundido de la vida, esperando unas manos lo suficientemente desesperadas y valientes como para empezar a cavar. El nombre del pueblo, Las Ánimas, pareció encontrar por fin su verdadero significado. Ya no se refería a las almas perdidas de una vieja leyenda, sino a las dos que se negaron a perderse, la de la viuda y la del anciano. La historia se fue tejiendo en el hilo de plata de la memoria colectiva, contada por abuelos a nietos no como un cuento de tesoros, sino como una parábola sobre la justicia, y una nueva tradición, nacida sin que nadie supiera cómo, se arraigó en la tierra. Los viajeros que pasaban por el sendero de la colina, al ver la casa, dejaban una pequeña piedra blanca apilada en un montículo que crecía con los años. No era una ofrenda, era un reconocimiento, un saludo mudo a la fortaleza que se aferraba a la ladera, un gesto que decía: sabemos lo que costó mantenerse en pie. Dentro de la familia, el legado se transmitió con la solemnidad de un sacramento. Cada descendiente, al cumplir la edad de la razón, era llevado por su padre o su madre hasta el dintel de la puerta. Allí, bajo el ojo vigilante del último ópalo, se le contaba la historia completa, el destierro, el sonido bajo la tierra, la oscuridad del túnel y la promesa forjada en él. Se les enseñaba a posar la mano sobre la piedra fría, no para sentir una gema, sino para tocar el corazón de su linaje. Aprendían así su primera y más importante lección, que la herencia más valiosa no se recibe, se conquista, y que a veces, para construir un futuro recto, hay que empezar a cavar en el lugar más torcido. El siglo giró sobre sus goznes, y el polvo de los caminos fue sepultado bajo el asfalto. A las ánimas llegaron hombres que no montaban a caballo, sino en vehículos ruidosos que escupían humo. No eran codiciosos con la cara visible de un don Ramiro, sino con el rostro anónimo de una corporación. Traían mapas satelitales, permisos del gobierno central y un lenguaje de cifras y proyecciones. Habían detectado la anomalía geológica, la singularidad de la veta de ópalos, y veían la colina no como el escenario de una leyenda, sino como un activo sin explotar. Se presentaron ante los descendientes de Consuelo en la misma casa inclinada, con ofertas que hubieran hecho palidecer el tesoro original, hablando de progreso, de empleos para el pueblo, de una prosperidad que borraría la memoria de la tierra bajo el estruendo de la maquinaria pesada. La bisnieta de Consuelo, una mujer que llevaba su mismo nombre y la misma firmeza en la mirada, los escuchó en silencio desde el porche, rodeada de sus hermanos y primos. Cuando los hombres de la corporación terminaron su discurso de promesas y cifras, ella no sacó un título de propiedad, sino que posó su mano sobre el dintel de la puerta, justo debajo del último ópalo. «Ustedes ven una colina», dijo con una voz tranquila que acalló el canto de las cigarras. «Nosotros vemos el espinazo de nuestra historia. Cada piedra que ustedes quieren pulverizar es una página del libro que nos enseña quiénes somos. Esta tierra no está en venta, porque nuestra memoria no tiene precio. No fue una negativa comercial, fue una declaración de fe. Los hombres se marcharon confundidos, frustrados por una lógica que sus contratos no podían prever, sin entender que no se enfrentaban a unos simples terratenientes,
sino a los guardianes de una leyenda que estaba dispuesta a librar su última batalla. La negativa, sin embargo, no fue el final de la historia, sino el comienzo de una guerra silenciosa. La corporación, a diferencia de Don Ramiro, no usaba la violencia del cuerpo, sino la del sistema. Regresaron no con matones, sino con abogados y topógrafos, blandiendo papeles sellados que cuestionaban la validez de un título de propiedad otorgado por un juez de paz de un siglo atrás. Su veneno era más sutil. Se infiltraron en el pueblo, no con amenazas, sino con promesas. Hablaron de una escuela nueva, de un centro de salud, de empleos que sacarían a las ánimas de su letargo. Empezaron a sembrar la discordia, susurrando que una sola familia egoísta, aferrada a supersticiones, se interponía entre el pueblo y su futuro. Las mismas miradas que una vez se llenaron de respeto comenzaron a teñirse de resentimiento, y el legado de Consuelo se vio amenazado no por un lobo solitario, sino por la ambición colectiva que su enemigo había sabido despertar. La nueva Consuelo comprendió que la batalla no se ganaría en los tribunales de la capital, donde su historia sería reducida a un expediente polvoriento. Su única arma era la memoria, y su único campo de batalla, el corazón del pueblo. Tomó una decisión que habría parecido una locura a sus antepasados. Abrió las puertas de la casa inclinada. El santuario privado se convirtió en una tribuna pública. Invitó a los vecinos, a los ancianos que aún recordaban los ecos del cuento y a los jóvenes tentados por las promesas de la corporación. No les mostró documentos legales, les mostró las herramientas gastadas de Elías, les dejó tocar la viga torcida que había servido de mapa a su abuela y los guió hasta la entrada sellada de la mina, donde el aire todavía olía a tierra y a voluntad. Contó la historia no como una leyenda, sino como un testimonio, su voz resonando con la fuerza de todas las generaciones que habían luchado para que esa casa, torcida y todo, se mantuviera en pie. No estaba defendiendo una propiedad, estaba pidiendo al pueblo que defendiera su propia alma. El efecto no fue inmediato, sino un lento deshielo en la conciencia del pueblo. Al principio, la gente acudió con una mezcla de curiosidad y recelo, pero al cruzar el umbral y sentir bajo sus pies la extraña e inquebrantable inclinación del suelo, la leyenda dejaba de ser un cuento para convertirse en una herencia física. Los ancianos, cuyas voces se habían apagado ante las promesas de la corporación, encontraron de nuevo su memoria. Señalaban una viga, recordaban una anécdota de Elías que sus padres les contaron, y cada palabra suya añadía una capa de verdad tangible al relato de Consuelo. Los jóvenes, que habían visto en los planos de la compañía un futuro brillante y anónimo, se encontraron de pronto con un pasado que pesaba, que exigía lealtad. El progreso prometido comenzó a parecerse a un borrado, y el eco del pico en la mina que Consuelo evocaba con tanta pasión sonó más fuerte y más real que el rugido de las excavadoras que les ofrecían. La marea del sentimiento popular cambió. Las discusiones en la cantina ya no eran sobre los beneficios de la mina, sino sobre el precio de la memoria. El montículo de piedras blancas a los pies de la colina, que llevaba años sin crecer, comenzó a recibir nuevas ofrendas cada día, un voto silencioso de cada familia. La corporación, viendo cómo su estrategia de seducción se desmoronaba, perdió la paciencia. Su rostro amable se desvaneció, revelando la misma fría codicia de don Ramiro, aunque vestida con traje y corbata. Dejaron de hablar de escuelas y pasaron a hablar de expropiación forzosa, de servidumbres mineras y del poder del Estado que, según ellos, estaba de su lado. Un ultimátum llegó a la casa inclinada, esta vez en un sobre sellado. O la familia aceptaba la oferta final, o la maquinaria legal, mucho más ruidosa y destructiva que cualquier excavadora,
les arrebataría la colina de todas formas. La guerra silenciosa había terminado. La batalla final estaba a punto de comenzar. La noche del ultimátum, la familia no durmió. No se reunieron en torno a una mesa para debatir estrategias legales, sino en el porche, bajo el ojo azul del último ópalo. La nueva Consuelo sintió el peso de las miradas de sus hermanos y primos, la misma carga de responsabilidad que su bisabuela debió sentir con sus hijos. Se dio cuenta de que el arma de don Ramiro había sido la brutalidad y la de la corporación era la burocracia, pero ambas nacían de la misma fuente, la creencia de que todo, incluso la memoria, tiene un precio. Y fue en esa certeza donde encontró su propio camino. El arma de su bisabuela había sido la verdad materializada en piedras. La suya tendría que ser la verdad convertida en leyenda. No bastaba con que el pueblo lo supiera. El mundo entero debía saber que aquella colina no albergaba una mina, sino un milagro. No lucharían contra sus papeles con más papeles, sino que protegerían la casa inclinada con el único escudo que la burocracia no podía perforar. La convertirían oficialmente en lo que ya era, un monumento a la herencia y a la resistencia. Al alba, como su antepasada, Consuelo emprendió un viaje, no a San Jacinto, sino a la capital de la nación, un monstruo de hormigón y ruido que hacía que las ánimas pareciera un sueño. No llevaba una bolsa de ópalos, sino una vieja caja de madera que contenía las herramientas de Elías, una fotografía desvaída de la primera Consuelo y una sola gema sin pulir, opaca como una catarata, pero con un fuego latente en su interior. Consiguió una audiencia, no con un juez, sino con la directora del Instituto Nacional de Patrimonio, una mujer culta y escéptica llamada Isabela Campos, acostumbrada a lidiar con ruinas prehispánicas y catedrales barrocas. Escuchó la historia con educada impaciencia, hasta que Consuelo abrió la caja sobre su escritorio de caoba. No fueron las herramientas ni la foto lo que detuvo el tiempo. Fue la historia, contada con la misma urgencia desesperada con que se debió contar un siglo atrás. La leyenda de la casa inclinada llenó la oficina estéril con el olor a tierra húmeda y a pólvora. Isabela Campos tomó el ópalo en su mano y, al sentir su peso y ver la convicción en los ojos de la joven, comprendió. No estaba ante una disputa de tierras. Estaba ante el alma de una nación, un relato de justicia popular tan valioso como cualquier pirámide. No podemos detener una expropiación, dijo con una nueva gravedad en su voz, pero podemos proteger un tesoro nacional, y la historia que me acaba de contar, señorita, es uno de ellos. El regreso de Consuelo a las ánimas no fue el de una fugitiva, sino el de una vanguardia. Días después, 2 vehículos oficiales, cubiertos por el polvo del camino, llegaron al pueblo, trayendo consigo no a topógrafos, sino a historiadores, antropólogos y arquitectos del Instituto de Patrimonio. La maquinaria de la burocracia que la corporación había intentado usar como un arma, se había vuelto contra ellos, pero con un propósito diferente, no para tasar, sino para comprender, no para expropiar, sino para preservar. Bajo la guía de Consuelo, el equipo de Isabela Campos transformó la casa inclinada en un yacimiento arqueológico de la memoria. Midieron la inclinación de las paredes, catalogaron las herramientas de Elías como si fueran artefactos de una civilización perdida y grabaron horas de testimonios de los ancianos del pueblo. Los abogados de la corporación, apostados en la posada, observaban con una rabia impotente cómo su caso legal se disolvía en una narrativa mucho más poderosa, una que no se podía refutar con cláusulas ni impugnar con apelaciones. La presencia del instituto actuó como un catalizador en el alma del pueblo. La historia, que había sido relegada a la categoría de cuento de chimenea, fue declarada oficialmente como patrimonio cultural intangible, y la casa,
como monumento a la resistencia popular. En una asamblea pública convocada en la plaza, el representante de la corporación intentó un último y desesperado alegato, hablando del progreso que se estaba sacrificando por un cuento sentimental. Fue entonces cuando uno de los ancianos más respetados, cuya propia familia había sido ayudada por la primera Consuelo, se levantó y, sin alzar la voz, le respondió: «Ustedes nos ofrecen un futuro que se olvida de dónde venimos. Esta familia nos ofrece un pasado que nos enseña a dónde debemos ir». Sus palabras fueron seguidas por un silencio rotundo y, luego, por un aplauso que comenzó lento y creció hasta convertirse en un trueno que sacudió los cimientos del pueblo. Esa tarde, en un acto espontáneo y solemne, los habitantes de las ánimas, uno por uno, caminaron hasta la colina y añadieron su propia piedra al montículo. Ya no era un saludo a la casa, era una muralla erigida por la memoria colectiva, un bastión de granito y voluntad que ninguna corporación podría derribar. Derrotada no por un argumento legal, sino por el peso intangible de una leyenda, la corporación se retiró. Los hombres de traje y los vehículos ruidosos desaparecieron de las ánimas tan sigilosamente como pudieron, dejando tras de sí solo el eco de sus promesas rotas. No hubo discursos de despedida ni amenazas veladas, solo una cuenta pagada en la posada y el silencio que dejaron tras de sí, un vacío que el pueblo llenó rápidamente con el murmullo de su propia victoria. La colina, con su casa tercamente inclinada, había demostrado ser un activo que no figuraba en sus balances, un alma, y las almas no se compran. Se heredan o se conquistan, y ellos no habían hecho ni lo uno ni lo otro. La historia de Consuelo nos enseña que semanas más tarde, un documento oficial llegó desde la capital. No era un título de propiedad, sino algo mucho más sagrado. La República, a través de su Instituto de Patrimonio, declaraba a la casa inclinada y su memoria oral como un bien de interés cultural, un monumento a la resiliencia y a la justicia popular, protegido por ley contra cualquier futura embestida de la codicia. Los descendientes de Consuelo ya no eran simplemente los dueños de una propiedad, fueron nombrados oficialmente sus custodios, sus guardianes. Su deber ya no era solo vivir en la casa, sino asegurarse de que la casa y su historia siguieran vivas para todos. La mina permaneció sellada, un corazón en reposo, pero las puertas de la casa se mantuvieron abiertas, no para los curiosos, sino para los peregrinos de la memoria. Un faro inclinado que enseñaba que a veces, para mantenerse en pie, es necesario aferrarse a las propias raíces, por muy torcidas que éstas sean. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte, para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia ancestral.